me voy más lejos, te lo voy a explicar para que lo pueda entender en español. Mira, te voy a poner por ejemplo. Una persona se convierte, se arrepiente. Sí. Entonces, desde que tú te arrepientes, opera en ti. Lo primero que opera, que la gente ignora, es el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Ese es el amor de Dios filial que se transmite en la persona cuando se arrepiente. Entonces, por eso usted ve que tu conducta cambia. Nada puede cambiar. Escúcheme bien. Por eso el apóstol Pablo entendió el misterio del amor ágape, que es decir, que lo único que puede hasta sustituir los pecados se llama este amor. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano y el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito en este momento que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Y en esta ocasión lo prometido es deuda. Nuestro hermano Geraldo, hombre de Dios, el rabino, el Pablo, el Daniel, el hombre que descifra los enigmas. Prepárese, coma bien, bebas un jugo con mucha leche, Dios mío, porque yo creo que a alguien le puede dar algo si escucha esta palabra sin estar bien comido. Si está parado, siéntese, porque se van a hablar misterios. Hay enigmas que se van a desatar en los próximos segundos. Gerardo, saluda a tu Dios gente. Te bendiga, la paz del eterno Dios sea con cada uno de nosotros. Shalom. Bendiciones que sobreabundan sobre nuestras vidas. Es impresionante, hermano. Vemos los comentarios, la gente pidieron la segunda parte de posiciones mentales. Y hoy vamos a dejar que este hombre, ellos son que comienzan hoy. Dios mío. Simplemente tu hermano ministro Gerardo Javier. Este hombre es un espíritu, Desde la eternidad ya está viendo todo lo que van a acontecer en los próximos segundos. Dios mío, pero nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un ministro, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Él puede presentarse a su audiencia. Amén, amén. Yo bendiga a esa gente linda que nos está mirando. De verdad que si no soy digno de estar sentado delante de un maestro, rabino, gente que saben de la ley, gente que sabe de la paz. Mira, yo no voy a profetizar hoy, yo solamente voy a escuchar este profeta. Está yo. Fluye. Mira, hoy, condescendientemente a los que estábamos hablando de las posiciones mentales, hubo un punto específico que quiero comenzar de ahí. Quiero remontar. Sí. Y es hablar sobre la mentalidad de las personas que concienden a tener enfermedades mentales. Ahora bien, quiero entrar en detalle y descifrar algunos enigmas o códigos, como dice el profeta, que es sobre las posiciones mentales. Punto número 1, evaluamos que la mayoría de enfermedades son espirituales, no entran por el cuerpo, entra por la mente. Entonces, si usted escribe y nota, el Pablo describió algo y fue al que se le iluminó esto. Si usted nota, todos los apóstoles nunca pudieron escribir sobre las herramientas espirituales que necesitaba el hombre. Pero Pablo había tenido una experiencia sobre esto. Porque Pablo tenía una mente distorsionada. Porque él estaba persiguiendo a la iglesia y él entendía que lo estaba haciendo bien. Oiga, note algo. Y quiero remontarme sobre Pablo y hacer un extracto sobre la vida de Pablo y sobre la posición mental que él tenía. Note que hay personas que son inconversos, pero su mente es cristiana. ¿Qué dije? Si usted quiere, váyase a Cornelio, que Cornelio era gentil, era fuera del linaje, pero era cristiano. Dios mío. Pero que es cristiano.
seguidor de Cristo. Entonces, para una gente ser cristiano, Dios mío, esto va a chocar. Suelta. No necesita, esto va a chocar a muchos pastores, simplemente congregarse. Porque hay muchos que se congregan y no son cristianos. Dios mío. La gente necesita, ¿sabe qué? Cambiar de mente. Lo que Pablo está enseñando era la distorsión de por qué él seguía a la iglesia y la perseguía. Incluso él pidió carta para ir a Damasco porque allá se fueron a ocultar muchos. Entonces Pablo participó en la muerte de Esteban, pero Pablo se gozaba y se regocijaba con algo que estaba haciendo, pero estaba distorsionado de su mentalidad y de su propósito. Entonces, ¿cómo Pablo vuelve a retomar lo que en el cielo se escribió de él? Porque si usted nota, cuando lo tumban del caballo, porque hay mucha gente que quiere tumbarlo del caballo, él pierde la vista. Sí. Porque la vista era que mandaba información al cerebro. Y la vista ese es el escáner. Eso es lo que te remonta a recordarte de la cosa de tu existencia, de lo que tú eras. Lo primero que hace Dios, Cristo, Yeshua, cuando que cae, es que él pierde la vista. Cuando pierde la vista, entonces entra en una reformación de mentalidad. Porque con la mente que él tenía y con los archivos que él tenía, no podía seguir fecundando, ni tampoco Dios podía trabajar en él, porque ya su disco duro mental estaba lleno. Entonces entra como el sistema operativo de una computadora, así mismo funciona la mente. Si usted nota, aquellas personas que inventó los cómputos o inventó la ciencia, quiero hablar aquí algo espectacular, que la gente va a entender esto, no lo inventó porque se le reveló, lo inventó porque estudió el cuerpo corporal del hombre. Entonces la computadora es una réplica del hombre. Dios mío, ¿qué dije aquí, por favor? Por eso, cuando él habla de disco duro, está hablando de los archivos que tiene la mente. Porque el que inventó la computadora era un hombre que estudiaba científicamente y era un neurólogo. Hello. Sí. Alguien tiene que investigar esto. Un neurólogo era aquel que estudiaba el cuerpo calloso y estudiaba el cerebro de la humanidad. O sea, en pocas palabras, las computadoras nacieron por un origen humano. O sea, tú eres, la computadora es una réplica tuya y tú eres original la computadora. Por eso la computadora es manipulada por ti. Ay, Dios mío. Entonces, todo lo que tú eres o todo lo que existe en la tierra no fue inventado. Fue revelado de lo que tú tienes. Réplica. Wow. Dios mío. Por tal razón, lo que tú eres en esencia que Dios existió trae multiplicaciones de cosas que tienen que existir por ti. Uf. Porque desde que el hombre llegó a la tierra, el hombre comenzó a investigar muchas cosas en la tierra, pero lo investigó porque ya él lo tenía. Entonces, si usted nota, si el hombre lo tiene, entonces el hombre mismo se autoevalúa y comienza a sacar de lo que está oculto, lo que no ha despertado, entonces comienza a ponerlo. Por eso, si usted nota por qué nace la película de Déjà Vu. ¿Por qué? ¿Nota por qué? Porque el científico que distribuye entendió que las posiciones mentales también habitan en otro mundo. Por eso el que tiene una mente desarrollada, por eso los científicos, la gente que tiene tanta ciencia, que retienen tanto y tienen una mentalidad desarrollada y tienen una mentalidad al 100% que pueden retener. Usted dice gente, pero no humano. Es que en realidad no son humanos. No, porque ellos son humanos fuera del humano. Porque un humano fuera del humano habita como humano, pero habita también en otro mundo. Por ejemplo, aquel que tiene esa mentalidad, ahora mismo puede ir al futuro y decirte qué va a pasar en el futuro, ahora en el presente. Dios mío. Porque es un don de percusión desde que tu eternidad, algo ya te digo, desde que tú naciste, tú fuiste diseñado para vivir en varios hábitats, en varios inframundos, en varios portales, pero depende de ti que desarrolle ese tipo de mentalidad o ese tipo de don que Dios posicionó sobre ti para que tú habites en todos esos portales. Entonces, por eso la gente que tiene esa mente tan desarrollada dice que opera en ello un déjà vu. El déjà vu es tú revelar el futuro de alguien o el pasado de alguien en su presente. Si usted nota, si usted hace un descrito, por eso los que son tan desarrollados de mente, ellos mismos en su mentalidad piensan y crean lo que quieren hacer. Por eso los inventores o los diseñadores de algo que son únicos, por ejemplo, hay alguien que diseñó el vehículo, el que inventó el vehículo, fue que tomó y desarrolló su mentalidad a un grado. Escúcheme bien, hay gente que dicen, muchos eruditos dicen que no puede pasar, que nosotros tenemos nuestro espacio de
mentalidad, nuestra capacidad mental es de un 3%. Entonces, si una persona tiene un 3% de mentalidad y crea un vaso, entonces imagínate una gente que tenga un 10% de mentalidad. Lo que le está diciendo con esto, no simplemente va a crear un vaso, va a crear una esfera y una atmósfera. Entonces simplemente nosotros volvemos a poder desarrollar nuestra mentalidad que Dios diseñó, es cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Note que Jesús es que nos va a revelar y nos va a dar el grado de mentalidad que nosotros tenemos. Sí. Sin embargo, Pablo, cuando cae, o Saulo de Tarso, no podía, aleluya, ejercer con el nombre de Saulo, porque si seguía con el nombre de Saulo iba a seguir persiguiendo la cosa cerrada. Entonces le dijo, como hay un exilio de tu alma, no hay una concordancia de lo que tú eres, entonces tengo que apagarte el motor de tus ojos. Dios. Entonces cuando le apaga el motor de los ojos, no fue que Pablo perdió la vista, fue que lo formatearon. Dios mío, ¿qué dije aquí? Pablo no perdió la vista. Cuando Jesús se encuentra con él, ¿sabe lo que hace con Pablo? Le cambia el sistema operativo de su mentalidad. Dios mío. Le dice, ahora tengo que sacar a Saulo de ti. Entonces, la conducta que antes él tenía, ahora es inversa. Por eso, cuando tú entras en la metanoia de Dios, en el arrepentimiento, lo que tú eras antes ya no ejerce ahora. Y tú dirás, pero mira, ¿cómo puede ser que yo vengo de un sistema agresivo, con un carácter cosa, y la gente me pisa y no pasa nada? La gente me engaña y no pasa nada. ¿Y qué fue lo que pasó conmigo? Me convertí en cobarde. Fue que te mudan de mente. Ay. Dios mío. Suéltala. Esto está fuerte. Ay. Entonces, como te mudan de mente, ya no trabaja la mentalidad que tú tenías. Porque en ti hubo una metanoia, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Ahora no opera por ti. Opera por los atributos de Dios sobre ti. Wow. Entonces, por eso, a ti te molesta cuando tú ves algo mal. Hello, alguien está aquí. Lo dijo, por favor. Por eso, en ti se manifiesta lo que se llama el amor ágape, el amor de Dios. Sí. Entonces, cuando una gente no tiene esta transformación o esta metanoia, comienza a ser siguiendo perseguidores de iglesia. En pocas palabras, estoy diciendo con esto que todavía hay gente que tiene que ser renovado de mente. Aleluya, porque nadie puede ser renovado de espíritu si no es renovado de mente. Entonces, hay un misterio aquí. Si usted nota, la gente que persigue los mismos cristianos son aquellos que todavía están atados con el espíritu de Saulo. Espérate. Ay, Gerardo, lo que tú me estás revelando aquí es que hay personas que se convirtieron y tú ves que cuando se convierten, ellos en el mundo, ellos perseguían, pero se convierten y todavía continúan persiguiendo, porque le cambiaron la posición en la tierra, pero la posición de su alma sigue igualita que cuando estaban en el mundo. Solamente le cambiaron la ropa, pero todavía siguen con la misma mentalidad. Eso es lo que tú estás desatando ahí. Mira algo. ¿Por qué la Biblia habla arrepentidos y convertidos? Sí, Hay gente que se arrepienten, se les cambia la mente, pero no se convierten. sí. Entonces, al no convertirse, no pasan al sistema o a la esfera que se llama el destino de tú entonces entender quién tú eres. Entonces, cuando ya tú no entiendes quién tú eres, entonces tú te convertiste, te fue cambiando la mente, pero comienza a desarrollar otra persecución sobre la persona. ¿Por qué? Porque no te has convertido. Entonces, ¿qué es convertirse? Es cambiarlo todo. O sea, que el que no se convierte y no tiene todo complemento, hay cosas que todavía le quedan. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es que tu mentalidad no fue cambiada. Fue al tú no convertirte, hay recuerdos que te van a llegar por el exilio de tu alma. Me voy más lejos, te lo voy a explicar para que lo pueda entender en español. Mira, te voy a poner por ejemplo. Una persona se convierte, se arrepiente. Sí. Entonces, desde que tú te arrepientes, opera en ti. Lo primero que opera, que la gente ignora, es el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Ese es el amor de Dios filial que se transmite en la persona cuando se arrepiente. Entonces, por eso usted ve que tu conducta cambia. Nada puede cambiar. Escúcheme bien. Por eso el apóstol Pablo entendió el misterio del amor ágape, que es decir, que lo único que puede hasta sustituir los pecados se llama este amor. Por eso entonces cuando este amor opera en ti, porque Dios en esencia es amor, opera en ti, entonces ya tú caminas diferente, ya tu mentalidad se es cambiada, ya entonces tú no comienzas con la conducta que antes tú hacías. Entonces hay una renovación espiritual, hay una renovación, entonces comienza a manifestar los 9 complementos del fruto del Espíritu en ti. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que desde el momento de que tú sufres la metanoia, entonces se van a activar en el mundo espiritual, en el inframundo, seres caídos llamados ángeles o demonios
que se van a filtrar en contrarrestar el cambio de tu mentalidad. Ahora bien, cuando ellos lo contrarrestan, si tú entonces no entraste a la otra etapa que se llama convención, entonces convención es tú reconocer y entender que eras pecador. Entonces, por eso Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados de nosotros todo ¿qué? Vuestros pecados. Entonces, ahora bien, si entonces todavía tú no te has convertido, hay pecados que todavía están en ti. Porque no se ha complementado el dicho de la palabra convención. Si usted se va al origen, convención significa dejarlo todo dejarlo todo para seguir a algo que está haciendo bien. Sí. Ahora bien, cuando tú te conviertes, eso es como decir una transformación. Sí. Ahora, como las personas no han tenido la transformación todavía en escuelas de pecado que los persiguen por espíritu, entonces ahí comienza entonces a distorsionar lo que ya Dios había hecho en tu mentalidad. Entonces, ahora bien, por eso es que entonces comienzan a tener el exilio de la mentalidad. Entonces, aunque tu mente esté transformada o esté formateada, entonces comienzan los espíritus por medio de dardos. ¿Qué son los dardos? Los dardos son los que penetran y los que te traen información al cerebro de todo lo que tú vas a hacer e incorporar en tu cuerpo. La gente no fornica con su cuerpo, sino que fornica con su mente. Hello, alguien está aquí, por favor. Por eso usted entenderá que si no está adaptado a estos dos sistemas, entonces va a haber un portal que está abierto, designado a entrar cualquier maleza espiritual. Entonces, cuando entra, ya la persona entonces está en la iglesia, es arrepentido, actúa un momento bien, pero otro momento actúa mal. Y usted dice, pero ¿por qué esa persona no cambia en su totalidad esa conducta? Muchos se justifican diciendo, no, que esos son mis ancestros, son mis padres, que esto es hereditario, esto es por género, por genéticas. Entonces están atribuyendo un sistema de justificación donde Dios aborrece. Lo que Dios más aborrece no es que tú peques. ¿Qué es? Es que tú justifiques el pecado que estás haciendo. Porque lo primero que Dios te está diciendo, antes de tú trabajar el pecado físico, tienes que trabajar el pecado mental. Porque el pecado mental es que transmite el pecado físico, lo ejecuta. Entra en un pensamiento de ejecución. Entonces, lo que está pasando hoy en día, de la persecución que hay, los espíritus Saulo, que están operando dentro de la iglesia, que entran en persecución a personas, son aquellos que todos se arrepintieron, dejaron de hacer muchas cosas, pero no se convirtieron. Pero al no convertirse, entonces esos espíritus comienzan a predominar sobre ellos. Entonces no pueden tolerar, escúcheme bien, a alguien que lo supere a ellos. Porque lo que te hace tú entender que eres, aleluya, alguien en la tierra, es que cuando tú entiendes todo complemento y entiendes para qué fuiste diseñado. Ahora bien, este tipo de personas, cuando entran en esta conducta, van a tomar decisiones sobre otras personas que ellos mismos no están capacitados para tomarlas. Ahora bien, hay líderes y pastores que no están llamados para ser pastores, por eso su iglesia no crece. Me voy más lejos. Porque es que el diseño de tu mentalidad está diciendo que tú tienes la capacidad para pastorear 10 gente. Por eso viene la iglesia, se le convierte en 100, pero la capacidad de él dice que son de 10. Entonces, ¿qué pasa? Los 90 personas, muchos no se descarrían, muchos toman rumbo y dicen, es que te fuiste de la iglesia por desobediente. No, es que tú no tuviste la capacidad de retener muchas personas. No son desobedientes. Es que el hombre que estaba en la asignación, la capacidad de él era para 10. Esto va a chocar y va a confrontar muchos pastores. Dios y ellos mío. Entonces van a entender. Porque ¿qué pasa? Es que si tu mentalidad está a un 2%, tú no puedes forzar con el nivel de tu mentalidad. Por eso ellos mismos inocentemente provocan que personas se vayan de la iglesia. Hello. Porque es que no están preparados para ello entonces lidiar con más de 10 personas. Tu capacidad mental dice que son 10. Si lo sobregiraste de 10, entonces vas a cometer errores. ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado, adaptado para entonces lidiar con más de 20 personas o 30, porque entonces lo va a distorsionar. Ahí hay un punto, muchas veces, Gerardo, que yo quiero que tú hagas alusión a eso. La capacidad de un pastor o una persona que guía es para 10, pero está empeñado en guiar a 20. Entonces, acontece que cuando está empeñado en guiar a 20, pierde los 10 que son de su capacidad por no entender cuál es su propósito en la vida. Entonces, por eso tenemos tanta gente que le están preguntando a Dios, pero tú me llamaste para pastor. Entonces, Gerardo, pastor también, que puede hablar esto, no un evangelista ni un profeta que está hablando aquí, es un pastor. Entonces, los pastores, la gente que guía, más que nunca deben de saber cuál es su propósito en la tierra. Ahora bien, por ejemplo, en una congregación vienen cierto tipo de personas, vienen neófitos,
Sí. viene gente de conocimiento, Sí. viene gente de licenciatura, Sí. de doctorado. Ahora bien, si tu capacidad o tu mentalidad, por eso es que hay un cierto tipo de mentalidad que se desarrolla, que se fecunda en los 4 complementos del carácter de la persona. Por eso usted va a ver una formación en un pastores que no simplemente se formaron en un instituto, sino se formaron mentalmente. Entonces, cuando tú te formas mentalmente, entonces tú tienes la capacidad espiritual que desarrollar tus niveles de mentalidad a un grado hasta del 40% que tú te adaptas a esos 4 caracteres y esas 4 condiciones. Entonces, no simplemente se necesita un doctorado ni léxico filósofo para tú expresarte delante de esa persona, sino que esa persona, cuando lleguen a ti, van a entender que tú tienes la capacidad para dirigirlo a ellos. Entonces, si ellos ven que en ti no está la mentalidad o la capacidad o la profesionalidad para tú dirigir a una persona que venga de una licenciatura, un doctorado, entonces, ¿qué pasa con eso? Esa persona se va a convertir en un vínculo de guerra dentro de la congregación, porque ellos entienden que tu posición no amerita ni que tú calificas para entonces tú dirigirlo a ella. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Van a haber personas que se van a ir de la congregación, no es porque que fueron desobedientes, sino porque vieron que el modelo de tu capacidad no dio para tú darle lo que ellos estaban buscando. Entonces, al ellos ver que ellos no se sintieron conformes con lo que estaban buscando, lo que ellos esperaban, entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos se van al lugar del encuentro donde ellos se sientan satisfechos o donde ellos reciban lo que andan buscando. Ahora bien, hay personas que distorsionalmente tienen un espíritu que opera, que es de andar de aquí para allá. Entendemos ese espíritu, pero también entendemos que una de las capacidades de los pastores es que el pastor se adapta a todo carácter. Va a haber personas que son blasfémicos, va a haber personas que son voláticos, va a haber personas que son melancólicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? El pastor no está pendiente a qué tipo de temperamento tiene la iglesia, sino qué tiene que hacer él para poder adaptarse a los temperamentos de ellos. Entonces, ahí es que viene la distorsión de la capacidad. Punto número 1, la capacidad mental es la que te da por proposición de posición. Por eso, tú no necesitas tener un doctorado, no voy a decir, para andar dentro de príncipes y dentro de gente de leyes. Necesitas entender que tu mentalidad está adaptada a toda la mentalidad de ellos. Dios mío. Entonces, lo que la gente necesita no es aprender mucho, porque hay muchos que saben mucho pero no saben nada, porque no asimilan ni practican lo que ellos aprendieron, porque una cosa es tú leer y otra cosa es tú aprender. Por eso hay mucha gente que lee pero no aprenden. Entonces, cuando tú lees y aprendes, entonces hay un vínculo que te da la eficiencia corporal y la mentalidad para entonces tú desarrollar lo que tú eras. Dios mío, wow. Hay algo aquí que hay que hablar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tu desarrollo de mentalidad consiste en algo, mira, la mente es una esfera o es un tipo de herramienta que, de acuerdo al uso que tú le des, de acuerdo a ese uso ellos responden. Por ejemplo, la mentalidad tiene la capacidad de que si tú mandas fuerte, es igual que el diafragma. Hay personas que dicen, yo tengo que cantar con el diafragma, pero el diafragma necesita un ejercicio. Entonces la mentalidad necesita un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que necesita la mentalidad? ¿Cuál? De que tú le des información. Entonces, por eso la Biblia dice que de que el Espíritu os recordará las cosas que nosotros ¿qué? Sabemos. Sí. Entonces, posteriormente, hay personas que quieren que el Espíritu les recuerde cosas que ellos no lo tienen. Y no lo va a Entonces, hay un archivo dentro de tu mentalidad que tiene que estar archivado de documentaciones de lo que tú tienes o responde. Por ejemplo, tú ves mucho a Netflix, solamente tú vas a hablar de Netflix. Pero ahora bien, si tú tienes la Torah tragada por dentro, tú vas a hablar de la Torah. Y hay muchas personas que te cuestionan porque no tienen el grado de mentalidad que tú tienes. Por eso te dicen, pero ¿por qué tú hablas tanto? No es que tú hablas mucho, es que tú tienes muchas documentaciones, informaciones. Entonces yo he llegado a personas que me dicen, varón, pero usted no se calla. Yo digo, no, es que no me voy a callar. Lo que pasa es que tú te callas porque tú no hayas que hablar. Hable, por favor. Espérate, repite eso. Entonces, yo le dije a la persona, es que yo hablo mucho porque yo tengo que hablar. Entonces tú no tienes que hablar porque tú no tienes documentación ni archivo en tu psique, en tu cerebro, en tus neuronas que pueda hablar de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay algo conscendiente, que ese tipo de personas te van a entrar en cuestionamiento y por eso es que no tienen una convención, tienen un espíritu que está operando ¿de qué? Del espíritu, aleluya, de Saulo de Tarso, que está operando. Ahora bien, note cómo tú practiques tu mente se va a desarrollar. Ahora bien, hay algo que tú tienes que entender, que si tú piensas que tu mente es de príncipe, es de príncipe. Por eso hay procesos que tú vas a vivir que tú no tienes que hablar con subalterno.
tú tienes que adaptarte a los príncipes. Y la gente, cuando tú hables, aun tú no teniendo el doctorado, va a decir que ve acá. Este tipo estudió en Harvard, fue. No es que tú no estudiaste en Harvard, fue que tú desarrollaste tu mente más que ella. Wow, Dios mío, tremenda palabra, tremenda palabra. Yo voy a traer a Gerardo después Dios para mío. que hable cómo ejercitar su mente. Sí, perfecto. Cómo ejercitar su mente. Vamos a hacer una serie, cómo ejercitar la mente. Quiero tocar un punto. La mente también se desarrolla y tiene hábitats de costumbre y lo que se llama pasión o adicción, que tiene que ver con el grado de uso que se le dé. Por ejemplo, las personas tienden a tener un grado de usos cotidianos. Puede ser el café, Sí. puede ser un vaso de jugo. Sí. Hay gente que dice, mira, es que yo no puedo vivir sin refresco. Es un problema fuerte que es que más radica. Y si usted nota, hay un exilio de la mentalidad que tu mente ya entonces se adapta a la cafeína. No es que el café te va a matar. Entonces es que tu mente se hace adicto al café, que cuando no hay café no funciona. Dios mío, tremenda palabra. Vamos a traer ese tema, cómo ejercitar la mente, porque hay gente que dice cómo yo puedo despertar Dios el mío. potencial, el propósito, cómo puedo saber a lo que yo vine a la tierra. Y no, cuando sepa quién tú eres, no va a estar quejándote, ni va a tener fracaso en cosas que Dios no te ha llamado. Dios mío, tremenda palabra este hombre, le dije, este hombre es un rabí, yo creo que está en la segunda dimensión o tercera dimensión del conocimiento, tremenda Dios palabra, mío. gloria a Dios, iluminación, este hombre tiene una iluminación tremenda de parte de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal y ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Y si quiere esa serie de cómo ejercitar la mente, póngalo ahí, diga, Venancio, den esa serie, Dios suelten mío, esa Dios serie. mío. Si la quieren, si ustedes la piden, yo la hacemos aquí. Gloria a Dios. Estuvo con ustedes, hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Gerardo Javier. Y esto fue la hora de la unción.